La materia orgánica como detonador de procesos edáficos. ¿Qué es la materia orgánica? La materia orgánica del suelo, mejor conocido como MOS, es la totalidad de sustancias orgánicas de origen biológico que están presentes en el suelo. La materia orgánica del suelo procede de alteraciones bioquímicas, que son restos de plantas, animales y microorganismos en diferentes estados de transformación, exudados radicales y aportes orgánicos externos, estiércol, compost, productos xenobióticos de organismos edáficos de la biomasa del suelo y los productos resultantes de su esencia, hojarasca y mudas, y del metabolismo, excrementos y mucus. Tipos de materia orgánica. Son 3. Materia orgánica no transformada, representada por la biomasa vegetal, animal y microbiana en estado fresco. 2. Materia orgánica semitransformada, que es compuesta por restos orgánicos en proceso de transformación poco parecidos al material original. Y 3. Materia orgánica transformada, dentro de la cual está el humus en sentido estricto, que se encuentra ligado a la parte mineral, formando los complejos arcillo-húmicos. A continuación, podemos observar el ciclo de la materia orgánica en esta imagen. La materia orgánica como indicador de la calidad del suelo. La materia orgánica es un indicador de la calidad del suelo. Numerosos estudios coinciden que la materia orgánica es el principal indicador e indudablemente posee una influencia significativa sobre la calidad del suelo y su productividad. Las funciones de la materia orgánica: mejora las condiciones físicas, incrementa la filtración de agua, provee nutrientes a las plantas, incrementa la capacidad de intercambio catiónico, facilita el manejo del suelo, disminuye las pérdidas por erosión y es un regulador de la temperatura. A continuación, el manejo de la materia orgánica del suelo en la agricultura. La determinación de la cantidad de materia orgánica en un suelo, esta se calcula en campo con un procedimiento semicuantitativo utilizando peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada al 2%. En el laboratorio, con una muestra ya procesada, se trabaja con el método Walke-Black, que también permite calcular el porcentaje de carbono orgánico. Este es un cálculo cuantitativo que es bajo la norma 021 Semarnat 2000. En general, las técnicas analíticas revelan que esta materia orgánica presenta como componentes mayoritarios, al menos en su fracción extractable, lípidos, carbohidratos, polipéptidos y sustancias húmicas en mezclas asociadas químicamente. La transformación de la materia orgánica en el suelo depende de la velocidad a la que es usada por los microorganismos y esta a su vez de la calidad del sustrato, de la accesibilidad a él y de factores ambientales, edáficos y evidentemente del manejo. El reservorio de nutrientes de la materia orgánica. La materia orgánica contiene alrededor del 5% de nitrógeno total, por lo tanto es una bodega que acumula reservas de nitrógeno, pero el nitrógeno en la materia orgánica se encuentra formando parte de compuestos orgánicos y no está inmediatamente disponible para el uso de las plantas, debido a que la descomposición ocurre lentamente. La ruta de la materia orgánica hasta el humus. Son fracciones constituyentes de la materia orgánica. Se divide en materia orgánica viva y materia orgánica no viva. La materia orgánica viva en biomasa macro y microbiana, raíces de las plantas, y la materia orgánica no viva en materia orgánica transformada, materia orgánica lábil o fresca y a su vez en sustancias orgánicas no húmicas y sustancias húmicas. A continuación explicaremos en este recuadro cada uno de los conceptos de la materia orgánica viva, materia orgánica no viva, sustancias orgánicas no húmicas, sustancias orgánicas húmicas. La complejidad de la fracción no viva estaría representada en los componentes de Baldock a Nilsson, 1999, que agrupan y denominan como materia orgánica soluble, materia orgánica particulada, humus, materia orgánica inerte. La dinámica de la materia orgánica en el suelo incluye 3 secuencias constantes pero no uniformes que se pueden alterar por los procesos que aceleran o retardan la dinámica microbiana.
que es la deposición, la biotransformación y el procesado, y la redistribución física y su estabilización. Los mecanismos de protección biológica de la materia orgánica en el suelo van de escalas de tamaño que se extienden de micrómetros a centímetros y son dependientes de las características químicas de los componentes minerales y del arreglo tridimensional de estas partículas minerales. Se pueden atribuir a tres características generales de la matriz mineral del suelo. 1. La naturaleza química de la fracción mineral del suelo y de la presencia de cationes polivalentes. 2. La naturaleza física de la fracción mineral del suelo, específicamente la presencia de superficies capaces de fijar los materiales orgánicos por adsorción. Y 3. La arquitectura de la matriz del suelo, fundamentalmente del espacio poroso. A continuación, mostraremos un esquema simplificado de la transformación de la materia orgánica del suelo. ¿Qué es la humificación? La fracción de la materia orgánica que no se mineraliza en esta primera etapa a través del proceso que denominaremos humificación es sometida a complejas reacciones bioquímicas y químicas de resíntesis y polimerización que darán lugar a nuevos productos, macromoléculas más o menos policondensadas, que reciben el nombre de sustancias húmicas y que presentan características y propiedades diversas. ¿Qué es el humus? El humus es la materia orgánica, principalmente restos vegetales como hojas y flores, en su último estado de descomposición por la acción de los microorganismos del suelo. Regula la dinámica de nutrición vegetal en el suelo. Los suelos ricos en humus tienen muchos nutrientes y son más porosos. El humus es un compuesto que se origina de la descomposición de materiales orgánicos de origen vegetal y animal, con los cuales los microorganismos correspondientes, bacterias, hongos y actinomicetos, se encargan de procesar para liberar al suelo este tipo de compuesto que le aporta al mismo los nutrientes necesarios para que los cultivos y plantas que se encuentran en él obtengan suelos fértiles y con buenas características para su desarrollo. La composición química del humus está compuesto por ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, huminas, glúcidos, aminoácidos, polifenoles. Las partículas húmicas tienen tamaño que varían de 3 y 10 nanómetros. Son partículas coloidales. El humus tiene carácter ácido cuyas partículas están cargadas negativamente. A continuación vemos las propiedades físicas, químicas y biológicas de la materia orgánica, parámetros físicos, químicos y biológicos de la materia orgánica en estos cuadros. Los físicos: temperatura, estructura y dinámica del agua. Las propiedades químicas y parámetros químicos: pH, capacidad de intercambio y nutrientes. Propiedades biológicas: parámetros biológicos sobre la rizósfera, sobre los organismos, sobre las plantas. ¿Qué es el abono orgánico? Es un material de origen vegetal o animal de composición química variable que en su proceso de mineralización aporta nutrimentos para el desarrollo y el rendimiento de los cultivos. Se clasifican en turba, estiércoles, abonos verdes, residuos de las cosechas, residuos orgánicos industriales, desechos orgánicos urbanos, compost o composta, vermicompost o lombricomposta y bokashi, entre otros. La aplicación de estos tiene una potencialidad para aumentar los rendimientos de las cosechas mucho mayor que los fertilizantes químicos en cantidades equivalentes de nutrimentos. Estos no solo aportan nutrimentos, también mejoran las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo que influyen en un mayor rendimiento de cultivos. Este es un esquema del ciclo del compostaje. Los tipos de abonos orgánicos. En estos recuadros mostraremos los conceptos de estiércol, abonos verdes, residuos de las cosechas, residuos industriales, residuos urbanos y composta. Y en el siguiente cuadro lo mismo: lombricomposta, bokashi y turba. Gracias. Respecto al tema de materia orgánica del suelo, a continuación veremos
algunas imágenes y videos de la preparación y elaboración de abonos orgánicos como son lombricomposta y bokashi por los productores del beneficio de café Puerto Rico. ¿A poco? Pero tabú. Como tuviera yo albañil, va a decir el modesto, y así no se planea. Maestro. El maestro. Excelente ya. Mire cómo está de hongo. Se puede gestionar con una volteadora, ¿no? Tiene un poquito de olor a amoníaco. Le faltará un poco de maduración todavía más.